Qué bueno que están aquí. Hace falta gente joven, gente con la mente fresca, con ganas de aprender física. Ya más o menos escucharon lo que son las partículas elementales. Fui más o menos, me tardé un poco, pero bueno, en fin. Son las partículas básicamente lo que tratan de sintetizar es, así como existe la tabla de elementos periódica, la tabla de elementos, la tabla periódica de los elementos, que parece básicamente está el hidrógeno, helio, litio, todos esos elementos, básicamente uno juega con ellos a nivel de química y uno empieza a construir cosas, ¿no? Son 118 elementos químicos y básicamente todas las propiedades que uno observa de los materiales están regidas por el último electroncito, los electrones de valencia. Más o menos creo que se acuerdan de sus cursos. Y aquí lo que me gustaría recordarles simplemente es todas estas interacciones de las que les hablé en la presentación grande, que acá de donde vienen. Y son básicamente las 4 interacciones fundamentales en la naturaleza. La tabla periódica de los físicos es más chiquita. La tabla de elementos de los químicos es de 118 elementos. La tabla de los físicos es más pequeña. Básicamente estas son las interacciones y esta es nuestra tabla periódica de físicos. Este es el modelo estándar de las partículas elementales. Este modelo fue básicamente concebido en la década de los 70 del siglo pasado. Y básicamente los elementos aquí fundamentales son los quarks, que básicamente son las fuentes de fuerza fuerte, los que sienten color y todo eso. Los leptones son los quarks de las interacciones fuertes, los leptones de interacción eléctrica y débil, y básicamente los mediadores de estas interacciones, ¿no? Está el fotón, que todas las partículas que tienen carga eléctrica básicamente se intercambian fotones para comunicarse uno con otro. Los que tienen carga débil o isospin débil intercambian bosones W y Z entre ellos. Básicamente todos ellos sienten la interacción débil y los únicos que sienten los colores, que son los gluones, los mediadores de la interacción, son los quarks. Entonces básicamente esa es nuestra tabla periódica y hay un elemento fundamental al centro que se conoce como el bosón de Higgs. Ese bosón de Higgs fue básicamente postulado cuando se creó el modelo estándar en la década de los 70s y en el 2012 fue básicamente descubierto. Fue dado a la luz de que se descubrió, que tiene la masa que tiene que tener, que tiene la carga que tiene que tener y el modelo estándar de las partículas elementales funciona. Entonces, esta es la tabla periódica de los físicos, no son 118 elementos, nada más son estos, son poquitos, y eso rige toda la física de la que les hablé en la plática anterior. La física de partículas pues tiene una historia, básicamente ese es el resumen en esa tablita en la diapositiva anterior, básicamente eso sintetiza lo que se conoce hasta la fecha de la física de partículas. Son las partículas que hay. Hasta ahorita no se han descubierto más, hasta ahorita, pero ahí está abierta la posibilidad a descubrir nueva física, física más allá del modelo estándar. Entonces se siguen haciendo experimentos y todo eso. Entonces, la historia de la física de partículas pues, surgió con experimentos, con un experimento fundamental que fue la dispersión de Rutherford, en que básicamente consistía, Rutherford ya sabía de la existencia de elementos radioactivos y básicamente lo que tenía era un material que arrojaba partículas alfa, ¿no? Les llamaron partículas alfa porque no sabían qué era lo que arrojaba. Ya tiempo después sabían que eran los núcleos de helios, núcleos de helio. Básicamente tenían una muestra radioactiva y esta muestra radioactiva lo que hacía era el proceso de fisión, se rompían los núcleos pesados, los núcleos radioactivos y emitían pequeñas partículas que se conocieron como partículas alfa. Entonces Rutherford empezó a jugar con este juguetito y lo que hizo fue poner la fuente radioactiva
en una pared, en una cámara de plomo y hacerle un agujerito, ¿no? Y en ese agujerito, por ese agujerito lo que hacía era básicamente colimar a las partículas alfa. Entonces ya no salían todas dispersas en todas direcciones, sino que salían focalizadas y entonces... Y con eso que tenía, pues un juguetito con el cual tenía básicamente una pistolita y la hacía bombardear, eran pues blancos, ¿no? Y entonces él puso una muestra de una película de oro y entonces ahí fue básicamente cuando se descubrió y se postuló la existencia del núcleo atómico. Esos fueron los inicios de la física de partículas. Con ese juguetito después se perfeccionó, se vio que tenían carga eléctrica estas partículas que se emitían de esa fuente radiactiva. Entonces, ¿qué dijeron? No me basta esta energía, déjame hacerlas más fuertes, más fuertes. Entonces las empezaron a acelerar, ¿no? Entonces ponían campos eléctricos y con esos campos eléctricos básicamente lo que le hacían era empujarlas y se movían con más fuerza. Y estas básicamente son una muestra de que cómo se detectaban al principio, ¿no? Entonces se ponía básicamente una emulsión y por esa emulsión pasaba una partícula cargada y a la hora de ir pasando dejaba un rastro, ¿no? Básicamente cuando uno mira al cielo y uno ve un avión que va dejando como una nubecita blanca atrás, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿A poco el avión prende sus turbinas y esas turbinas es el humo que deja? Y la respuesta es no. En la alta atmósfera hay un gas, el gas de la atmósfera, y ese gas está en un estado metaestable. Entonces cuando pasa el avión, lo que hace es estimularlo y entonces se forman las nubes. Provoca la formación de las nubes. Y entonces es por eso que se ve la estela del avión. Es agua. Básicamente en un estado metaestable. Está a punto de condensar, pero no condensa, está pero cuando pasa el avión, básicamente es el que le da el empujón y entonces se forma esa nube que se observa, ¿no? Y esto básicamente es el mismo principio que aquí se observa en esta foto de la emulsión. Pasa una partícula cargada y esa partícula cargada va excitando a la emulsión y deja su rastro. Y con esto, estas son fotos de los primeros experimentos de partículas y los circulitos se ven porque pusieron campos magnéticos. Y entonces una partícula cargada cuando pasa por el campo magnético se tuerce. Ya lo verán en sus cursos. Y eso da información sobre su masa, su carga y todo eso. En estos experimentos, como les comentaba, se fue acelerando las partículas y se descubrió que había más y más partículas, más y más y más. Entonces se fueron descubriendo nuevas partículas. Aquí hay solamente algunas, que son los piones, que básicamente son mesones, y los kaones, que también son mesones, y el mesón eta 0. Todos son partículas. Entonces la gente tenía el juguetito, las hacía colisionar y encontraba más partículas y encontraba estas otras partículas. ¿Le puedes dar más, por favor? Y entonces la gente a más y más energía, lo que veía es que se había más y más partículas y de repente, bueno, pues ¿cuándo se va a acabar este asunto de partículas, no? Y lo que dijeron fue la idea de Gell-Mann y Niemann, que se dieron cuenta de que había ciertos patrones. Entonces vieron todas las partículas y dijeron, esta como que se parece a esta se parece a esta, y entonces las empezaron a acomodar de forma curiosa. Y se dieron cuenta que formaban arreglos de tipo octete. Esos octetes básicamente les hablaban de algo fundamental. ¿Qué era la parte fundamental? Pues algo. ¿Qué? Pues los quarks. Básicamente esto es a Gell-Mann y Niemann, al ver esos patrones en forma de octete, ellos postularon la existencia de los quarks, sin hacer los experimentos. Ellos simplemente vieron la geometría y dijeron, sí, tiene que haber 3 quarks, así, así, y ¡pum! Y vieron que su modelito efectivamente describía a estos patrones o a estas simetrías que emergían de los experimentos. ¿Le puedes dar? Ya me pasé, ¿verdad? Me dijiste que 7. Bueno, estas son las interacciones, la interacción electromagnética, la débil, los intercambios de gluones a través de la fuerza fuerte, los piones.
Esa es una parte del acelerador que les mencionaba del LHC. Ahí está una persona en el centro, ¿sí la ven? Parece una hormiga. Todo eso es básicamente el monstruo que ponen alrededor. Esos son los detectores modernos. Antes se ponían emulsiones, ahora ponen unos tamaños de detector gigantescos porque son un chorro de partículas y en todas ellas se detectan. Ahí están más o menos los costos en billones y millones de euros. ¿Podrías darle, por favor? Eso es lo que les mencionaba del LHC, cómo está ahorita en su actualidad y cómo lo piensan actualizar. Está en construcción, bueno, lo están todavía discutiendo, pero en principio es el plan a futuro sobre esta nueva generación de aceleradores de partículas. ¿Le puedes dar otra? Y la idea es entender básicamente los constituyentes fundamentales del universo. Básicamente el universo, si uno combina la parte de partículas con la parte de gravitación, uno puede entender básicamente todo el cosmos y describirlo. Y ya. Gracias. Me pasé. Chicos, un par de preguntas que tengan por ahí para hacerle a Ángel. ¿Por qué es tan fundamental el bosón de Higgs? ¿Por qué es tan fundamental? Porque es el que le provee masa a las partículas. Las teorías, así como les mencioné de los arreglos de octetes, los físicos, y ya lo aprenderán, uno aprende a lo largo de su carrera que la simetría en la física es muy importante. Muy importante. Te habla de cosas de cantidades conservadas y todo eso. Entonces, cuando uno construye una teoría de partículas, uno le exige ciertas simetrías. ¿Para qué? Pues para que se conserve el momento, para que se conserve la energía, para que se conserve la carga eléctrica y todo eso. Entonces, los bosones W y Z tienen masa. Sin embargo, si tienen masa, no respetan una simetría que se le conoce como simetría de norma local, o no tienen esa simetría de norma local. Entonces, los físicos, como vieron esos patrones y a uno le encanta la simetría porque sabe que la simetría es importante para la física, los físicos que propusieron Niemann y Gell-Mann y todos y Higgs, propusieron justo que para que la teoría fuera bonita, tenía que tener la simetría, pero que esa simetría eventualmente tenía que romperse espontáneamente. Y entonces ellos necesitaban un mecanismo para romper esa simetría, pero necesitaban al bosón de Higgs. Y entonces el bosón de Higgs básicamente es el que le provee a todas las partículas de su masa. Entonces cuando pasa una partícula que no tiene masa y está como pictóricamente, el bosón de Higgs aquí, esta se vuelve gordita. Y entonces una vez que se hace gorda, pues ya se sigue moviendo gordita. Básicamente es el que provee de masa a las partículas. ¿Sí respondí tu pregunta? Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, ahorita en la presentación vi un punto especial que me gustó, que era hablar del vacío, que el vacío no es vacío. El vacío no es vacío. En realidad, ajá. Y había leído sobre un experimento que se hizo una vez, que cerraban una botella teórica de vacío, pero que seguía entrando luz, y esa luz podía formar adentro más. O algo así, que podían, al choque de los fotones, podían haber otras partículas. ¿Cómo es eso? ¿Sí es cierto eso? Te darás cuenta de que en realidad esto de las partículas en realidad es, la parte de ondas, me sigues, ¿no? O sea, tienes una carga eléctrica que crea un campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico, bueno, esta carga cuando la agitas, provoca estas onditas, ¿no? Entonces, en el agua, por ejemplo, también avientas una piedra y perturbas el agua y se generan las onditas, ¿no? Estas onditas, necesitas como algo para propagar estas onditas, ¿no? Y esas onditas, si te les quedas viendo más cerca, te das cuenta de que están hechas de cosas más pequeñas, fundamentales, las partículas. Entonces, en realidad, y es algo que les mostraba en una transparencia, con lo que trabaja es con una cosa que se conoce como teoría cuántica de campos.
Entonces uno se imagina que en realidad todo el universo está lleno de campos, y entonces estos campos cuando despegas, empieza a generar como una ondita. Esa ondita que se genera es una partícula. Entonces esas son las partículas. Entonces el vacío en ese sentido no es vacío, sino que está lleno de algo que se conoce como un campo, el campo cuántico. Y eso ahí es donde se reconcilia como la idea de que no está vacío el vacío, sino más bien no está excitado el vacío, ¿no? Ajá. ¿Alguna otra? ¿Por qué los caones y los piones y todas esas partículas no se encuentran en el modelo estándar? Porque no son fundamentales. El pión es en realidad una partícula compuesta. Está compuesta de un quark y un antiquark. Y ellos dos se conjugan, no se aniquilan, se juntan y forman un estado que se llama el estado del pión. Y así combinas más quarks, porque hay varios, así la tablita que te mostré, hay varios, combinas varios de esos y que generas más bosones, ¿sí? Bosones escalares. No es una partícula fundamental. Los kaones tampoco. Los kaones están compuestos de un quark extraño y cualquier otro quark, ¿sí? Hay kaones neutros, hay kaones cargados. Pero justo lo que hizo Gell-Mann y Niemann fue darse cuenta de eso, de que había cierto patrón. Había como una estructura fundamental a la cual le podían hacer operaciones y obtener justamente todos estos estados de mesones. Son mesones. Y así como juegas con estos mesones, también puedes obtener a los bariones, que son como el protón y el neutrón, esos son bariones. Ellos están compuestos de 3 quarks. Ellos no son partículas fundamentales, sino que están compuestos de partículas fundamentales que están interactuando entre ellos. Ajá. Gracias por la pregunta. Una más. Ajá. ¿Por qué la gravedad no puede ser explicada en el modelo estándar? Como lo viste, las escalas de energía, la escala de la interacción es muy grande, ¿no? Entonces toda la teoría básicamente se construyó pues solamente tomando en cuenta las interacciones entre las cargas que había a la disposición. La gravedad no entra justo porque solamente es importante a escalas muy grandes. Hay teorías que quieren unificar todo, tanto a todo el modelo estándar de las partículas con gravedad. Hay intentos y esas se llaman teorías de gran unificación. Todavía no hay una teoría que explique todo. ¿Supersimetría? ¿Te suena? Eso, hay una teoría que se llama supersimetría y en esa teoría de supersimetría sale de forma natural el gravitón. Pero no es la única, hay más teorías alrededor. Todavía no está unificada, pero sí, la pregunta es ¿por qué esta anda suelta? ¿Por qué la gravedad anda por acá? Porque es algo bonito de la física, así como se juntó la teoría, la interacción eléctrica con la interacción débil y en cierta forma la interacción fuerte, pues también la parte gravitacional debería estar pegada. Y entonces tener una teoría del todo. Se está trabajando en eso. Y necesitamos ideas nuevas, jóvenes. Un fuerte aplauso Gracias. para Ángel.